¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Marco Antonio Reyes, un gusto estar con ustedes de nueva cuenta hoy jueves 23 de febrero. Y bueno, pues dar las gracias antes que nada a la gente, a la alta gerencia de Weldex por esta invitación a participar y platicar un poquito del IVA, del impuesto al valor agregado. Y bueno, realmente vamos a platicar un poquito, pues ya la importancia que ha tomado este impuesto. Este impuesto es un impuesto indirecto, a diferencia del ISR, y este impuesto básicamente es por actividades, ¿no? Ahorita vamos a platicar un poquito de esto, y me gustaría hacer una reflexión. Si ustedes se han percatado, el impuesto general de importación, pues ya básicamente está entre PROSEC, tratados, la misma tasa general, elige el promedio de que se paguen las aduanas de un 1%. O sea, la recaudación de Hacienda es de un 1% en materia de impuesto general de importación. Y el IVA es del 16%, llámale como quieras el 10%. Entonces, realmente es un impuesto que la autoridad pues está vigilando porque es el impuesto que a final de cuentas podemos hablar ahorita que es el del consumo y es el que genera pues más flujo de efectivo, ¿no? Vamos a platicar de diversos temas desde su base gravable y algunos temas muy interesantes que quizá no estamos contemplando como encargados del área de comercio exterior de aduanas o quizá como el área de impuestos no estamos volteando a ver los temas de aduanas y para mí hay una parte como gris que estamos dejando de quizá de ver o de atender o de monitorear y realmente me preocupa un poco que aún en bueno, no en este 2023, pero todo el año 2022, seguimos haciendo algunas compras, adquisiciones a extranjeros que causan IVA, ahorita lo vamos a explicar, y que no se lleva a cabo la retención de ese impuesto pensando que no es una obligación. Entonces, vamos platicando un poquito para entender la importancia de este impuesto y sobre todo que la autoridad lo está vigilando. Les recordamos tantito quién es Tintax. Tintax es una firma especializada en servicios legales y fiscales en materia aduanera y de comercio exterior. Y pues bueno, como las canas no me dejan mentir, pues ya tenemos más de 25 años de experiencia en estos temas y nuestro propósito ha sido siempre ayudar a nuestros clientes a resolver problemas complejos y desafíos difíciles desde la definición de la estrategia hasta su implementación, siempre yendo de la mano. Me gustaría platicar un poquito del Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación de Hacienda. No quiero ser amarillista, no quiero que se entienda así, nada más quiero llevar a la mesa lo que Hacienda ha publicado, ¿no? ¿Qué ha publicado para este 2023? Pues bueno, echa mano de 4 administraciones generales, recaudación, grandes contribuyentes, Autoridad Fiscal Federal y Autoridad de Comercio Exterior. Nada más como comentario, el año pasado su plan maestro solo incluía la Administración General de Grandes Contribuyentes, ahora ya son 4 administraciones. ¿Qué es lo que está buscando la autoridad? De entrada dice, todo lo que voy a hacer, que ahorita lo vamos a platicar, lo voy a hacer en coordinación con entidades federativas. ¿Qué es esto? Existen acuerdos con los estados, en donde la Secretaría de Finanzas de los estados, se llama el anexo 8, también pueden llevar a cabo auditorías, al igual que Hacienda, nada más con la diferencia de que todo lo que se llega a recaudar de impuestos se lo queda la federación, lo que es Hacienda, y lo que viene siendo, vamos a decir, accesorio, se lo queda los estados, ¿no? Entonces, es importante señalar esto porque la autoridad, pues evidentemente por la época en la que estamos, se acercan elecciones, la recaudación no ha bajado, al contrario, yo creo que va a incrementar por época de elecciones o de lo que quieran, pero pues bueno, es una época importante para México de recaudar dinero. Como pueden ver en pantalla, acompañamiento al contribuyente, vigilancia para incentivar la regularización. Eso básicamente son los actos de gestión que está haciendo Hacienda, revisando información que tiene en su poder para empezar a mandar cartas de invitación, para empezar a mandar requerimientos y a final de cuentas está recuperando pues, dinero, ¿no? Contribuciones. Algo muy bueno para Hacienda es las cartas de invitación, porque realmente hay un algoritmo que te permite hacer algunos cruces, manda la carta de invitación, tú vas y te autocorreges y pagas, y pues realmente la gestión de la autoridad fue casi nula y recupera impuestos. Y de hecho, yo lo he dicho y quizá me han escuchado decirlo varias veces, Hacienda más o menos por cada un peso invertido en fiscalización recupera 140 pesos. Eso es en base a esto. Dentro de las acciones de fiscalización,
pues bueno, está desde las empresas fantasmas, las factureras, nomineras, lo que quieran, pero lo que nos interesa a nosotros es el fortalecimiento de revisiones de operaciones de comercio exterior. Va a enfocarse mucho en empresas IMEX, en empresas que importan utilizando tratados y la subvaluación. Entonces, es un tema que ya está sobre la mesa, las auditorías a comercio exterior. Aquí nada más un pequeño recordatorio que la autoridad quiere que seamos los policías de nuestros proveedores para que nuestros proveedores en México pues, cumplan con sus obligaciones fiscales. ¿Y qué es lo que nos dice la ley? Oye, si tú tienes un proveedor que no cumple con sus obligaciones fiscales, pues no va a tener opinión de cumplimiento positiva y en el peor de los casos, pues lo vamos a poner en las listas negras del 69. Esos son empresas factureras, empresas que facturan operaciones simuladas, son los CEFOS, y que si al momento que tú le estás comprando algo, tú te conviertes en un EDO, empresa que deduce operaciones simuladas, aunque realmente de fondo no haya un tema de defraudación al fisco, que ustedes no lo están buscando, pero si esta empresa, este proveedor, así es considerado por no cumplir algunos requisitos como inversión, como personal, como infraestructura, que no tenga la capacidad para prestar servicios o comercializar bienes, la autoridad lo considera como facturera, aunque no lo sea de forma como les comentaba, con la finalidad de defraudar al fisco, pero no cumples con esa materialidad como empresa. Entonces la ley te dice, oye, si tú tienes proveedores que estén en estos supuestos, de entrada, si eres empresa IMEX con certificación de IVA, te puedo llegar a cancelar la certificación, porque pues yo lo que quiero es que tengas cadenas fiscalmente confiables. Y en el 2020 se modificó las reglas generales de comercio exterior, la 133, en donde se adiciona un supuesto de suspensión del padrón de importadores, en donde dice que si tienes proveedores, ya sean personas físicas o morales, que estén en las listas negras, a ti te bajarán el switch del padrón de importadores. Entonces, esto que ven en pantalla realmente es un copy-paste de la ley, y a final de cuentas lo que tenemos que hacer es, pues bueno, estar al tanto de nuestros proveedores, estarlos monitoreando, pues realmente para que yo no me vea afectado. Como ustedes ya saben, tenemos en Tintax un sistema que básicamente me monitorea los proveedores mes a mes, a ver quién tiene la opinión pública y positiva, la baja directamente del portal de Hacienda, y el que no, se la va solicitando vía mail, vía automatizada un par de veces al mes, y te hace una estadística de quién puede llegar a estar en las listas negras, y también te dice quién está en las listas negras de forma permanente, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, este tema de las factureras, pues se vuelve importante porque al final de cuentas, pues puede llegar a detener el flujo de operación de la compañía. Pero bueno, ese no es el tema de ahorita. Lo que yo quiero señalar ahorita en este tema de IVA y cómo va de la mano, aquí pongo en pantalla, esto ya tiene un año, es del 3 de diciembre del año pasado, pero fíjense, se inicia un procedimiento de cancelación el 3 de diciembre de 2021, como pueden ver en pantalla, de operaciones que se realizaron en 2012-2013. Estamos hablando de, ¿cuántos son? 8 años, 9 años atrás. O sea, facultades de comprobación en temas de EFOS no se limita a los 5 años, porque realmente no es como que, ay, hoy eres facturero, ¿no? Entonces, la investigación de Hacienda te dice, bueno, no eres facturero, te detecto hoy, pero quizás no eres facturero de toda la vida, ¿no? O por lo menos no cumples con estas formalidades. Como pueden ver en pantalla, este inicio de procedimiento de cancelación se derivó de que la empresa fulanita de tal tuvo operaciones con una empresa que se consideró EFO por un monto de 52,000 pesos. O sea, realmente es un monto bajísimo para que tu empresa, que realmente estás buscando el cumplimiento de tus obligaciones, el hacer negocio correcto, importar, pagar impuestos, controlar, exportar, por un proveedor, te llegan a iniciar un procedimiento de cancelación y en este caso, pues, bueno, se inició el procedimiento, lo pudimos solventar, pero a final de cuentas hubo un periodo, hubo un lapso, pues con esa afectación que tuvimos que estar pagando el IVA en las importaciones temporales, porque estaba suspendido el programa, y eso pues realmente es un tema de flujo para muchas empresas. Pero bueno, lo quería poner sobre la mesa porque realmente la autoridad está yendo por montos muy pequeños. Tenemos otros casos al día de hoy, pero ya son constantes, en donde llega la carta de invitación a la empresa y le dice, oye, detecto en mis sistemas institucionales que has estado recibiendo CFDIs de estas empresas, de sus RFCs, que están en las listas negras, te invito a que te autocorrijas. Entonces, lo que busca Hacienda es que tú vayas y digas, chin, como yo le compré o yo adquirí bienes de una empresa que es un EFO
y el artículo 69 me dice que esas facturas, esos CFDIs que me emitieron, pues ya no tienen efectos fiscales, el IVA que le pagué, pues no era acreditable, entonces tengo que echar para atrás ese acreditamiento e ir a pagar pues ese acreditamiento que indebidamente pues lleve a cabo, ¿no? Y lo mismo para efectos de ISR, si me echan para atrás ese CFDI, pues la deducción era procedente y tendré que pagar ese ISR que dejé de pagar por la deducción. Ok. Ahora, en el mismo orden de ideas que llevamos del Plan Estratégico de Hacienda, nos dice que en los conceptos y conductas a revisar, entre otras, va a ser devoluciones de IVA, operaciones a tasa cero, operaciones no objeto e importaciones temporales, tratándose básicamente del 108 pues serían los créditos fiscales y del 106 pues todas aquellas que no han pagado ni IVA y que no se han retornado al extranjero, ¿no? Y como pueden ver abajo a la derecha, pues se ve directamente con la verificación de cumplimiento de certificaciones de IVA y EPS, porque desafortunadamente muchas empresas no han podido controlar o homologar o estandarizar pues, sus entradas o sus salidas, ¿no? Porque recordemos que tenemos 3 tipos de entradas y de salidas. Entra físicamente algo, sale físicamente algo, pero eso se ve reflejado en el anexo 24, en las importaciones y en los saldos. Pero eso al mismo tiempo se ve reflejado pues, en el estado de cuenta del sistema que me controla los créditos fiscales, al cual tiene acceso Hacienda, y más aún en la contabilidad electrónica que tiene acceso a Hacienda, que yo como empresa subo al portal, en donde puede ver todos mis inventarios, ya sean propios o no propios. Entonces la autoridad puede ver esas grandes diferencias. Yo una vez llegué a ver una empresa electrónica muy reconocida, la marca, traía un crédito fiscal de menos 2,000 millones. O sea, realmente no tiene ni lógica ni sentido. Entonces, cuando dices, oye, pues, ¿cómo llegaste a esto? O sea, ¿ahora en qué momento? Pues ya en lugar de tener un crédito fiscal, ahora te deben, ¿no? Y derivó de una reconstrucción que se hizo y de unos informes de descargo que se presentaron. Pues evidentemente está mal, evidentemente se corrigió, pero en ese momento la foto de Hacienda era menos 2,000 millones. Entonces, es ese foco rojo que nos puede llevar a un requerimiento, ¿no? Por parte de la autoridad. Muy bien. Ahora, conceptos a revisar, pues hay más pérdidas fiscales. Regímenes fiscales preferentes para la autoridad en materia aduanera es recinto fiscalizado estratégico, depósito fiscal, OEA, certificación IBEX y evidentemente el IMEX, ¿no? Un poquito del cacareo de la autoridad. Dice, ¿sabes qué? Pues yo en 4 años ya recaudé más que el sexenio anterior. En el sexenio anterior, de 2013 a 2018, se recuperaron 1,200 millones de pesos, 1,200 billones de pesos, o lo que sea, y ahora ya vamos en 1,976 millones de pesos, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, está haciendo su chamba Hacienda, pero sí realmente, como podemos ver, pues va 2 años superando por mucho 3 al sexenio anterior. Aquí nada más como cultura general, vale señalar que del 100% de la recaudación de Hacienda, solo el 84.5% proviene del cumplimiento voluntario de las empresas, personas físicas o lo que sea, y el 15% lo recupera a través de cobranza coactiva, de actos de fiscalización, que realmente uno dirá, pues 15% no es nada. Claro que sí, son miles y miles de millones de pesos. Y para un tema de cumplimiento, pues 15% es altísimo, 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 altísimo. Dijeras, oye, es el 1 o 2%, pues bueno, se entiende, ¿no? Se fue un error, lo que sea, pero el 15% es un tema muy, muy grande, ¿no? Muy bien, entremos en materia. La ley del IVA, como les comentaba, al ser un impuesto indirecto, pues básicamente se va no contra las personas, sino contra las actividades. Hay 4 actividades gravadas: la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, el arrendamiento, el uso o gozo temporal de bienes y la importación de bienes o servicios, que es el que nos interesa, ¿no? Y a esto se le aplica una tasa del 16%. Antes había una tasa diferenciada para la franja región fronteriza, que bueno, ya se homologó al 16%, y bueno, a final de cuentas es un impuesto pues interesante en el monto, ¿no? Pero ojo, hablando de enajenación de bienes, ¿qué se entiende por enajenación de bienes en territorio nacional? Se entiende que la enajenación se efectúa en territorio nacional si en él, es decir, en México, en territorio nacional, se encuentra el bien al efectuarse el envío al adquirente y cuando no habiendo envío, en el país se realiza la entrega material
del bien por el enajenante. ¿Qué significa esto? Que toda enajenación en donde la mercancía está en México lleva IVA. Y ojo, México es todo lo que señala la Constitución. Muchas veces la gente dice, oye, como está en la aduana y no tiene todo un régimen, no está en México. No. Como está en depósito fiscal, es un limbo, es una extensión del extranjero. Como está en registro fiscalizado estratégico, lo mismo. No es cierto. México es todo lo que se entiende por territorio nacional, incluyendo sus ¿cómo se llama? Islas, todo lo que se llama el territorio nacional. Y de esto que estoy comentando, de que si es un limbo y no tiene régimen, eso no tiene nada que ver con lo que busca la ley del IVA. Al final es territorio nacional. Y hago mucho énfasis porque desafortunadamente muchos de nuestros clientes que apoyamos en esto es porque se malentendió, se mal asesoraron, se confiaron de que no había todavía una introducción a México cuando estaban en depósito ante la aduana, depósito fiscal o registro fiscalizado estratégico. Entonces, vamos partiendo de toda operación que yo haga en todo México, va a llevar un IVA. La diferencia es a qué tasa va. Si es de exportación, ojo, venta de exportación, enajenación, lleva IVA, pero a tasa del 0. Si yo no puedo comprobar que se exportó y no cuento con el pedimento, pues va al 16. Y ojo, aquí nada más una aclaración. Hay muchas empresas que dicen, vendo esta mercancía, pero el comprador la va a exportar, entonces se la vendo a tasa 0. La autoridad considera de que si tu enajenación la pones a tasa 0, pero que el pedimento está a nombre de otra persona, se entiende como dos operaciones. Primero una venta y después una exportación. Entonces aquí lo ideal, pues para evitar cualquier tipo de contradicción o de conflicto con autoridades, que el que enajena, pues realmente se entienda que en un mismo proceso o en un mismo, actividad, se exportó, entonces eso se comprueba con mi CFDI a nombre del enajenante y el pedimento a nombre del mismo enajenante, ¿no? Hemos tenido por ahí también algunos cuestionamientos que la verdad ya me espantó porque ya son varios en donde me dicen, oye, fíjate que se enajenó con el Incoterm Ex-Work y me dicen mis contadores que entonces tuve que haber vendido con IVA, pero se exportó. Le digo, pero es que no tiene nada que ver el Incoterm realmente con la venta de exportación. Al final de cuentas, si tú vendes Ex-Work, estas empresas o todas las que yo conozco, digo, salvo el caso que les platicaba, es que el comprador, sí, va por las mercancías a las instalaciones del vendedor, pero contrata a la agente aduanal para que el pedimento salga a nombre del vendedor. Entonces, realmente es mi factura de exportación, mi CFDI a tasa 0, y mi pedimento de exportación, contratado por el comprador, si lo quieres ver así, pagado, pero sí hay ese flujo de información. Y aquí no vayan a malinterpretar que por haber hecho un export, pues realmente ya lleva IVA. Pues imagínense, se convertiría en un costo para nuestros clientes en el extranjero porque la mercancía va de salida y realmente seríamos cero competitivos. Entonces, nada más, cuidado con ese tipo de apreciaciones porque realmente, pues muchas veces, podríamos estar dejando haciendo negocios porque pensamos y esto pues, nos eleva la competitividad y quedamos fuera, ¿no? Pero bueno, vamos platicando un poquito qué es la importación de bienes a México. Muy sencillo, la introducción al país de bienes, ¿no? También se considera cuando se destinan a regímenes temporales, transformación o reparación en IMEX, perdón, que me está brincando aquí la gente que está preguntando, depósito fiscal para someterlo al depósito fiscal automotriz. Hay uno que se llama elaboración, transformación, reparación, recinto fiscalizado. Casi ese nadie lo conoce y lo utiliza. El recinto fiscalizado estratégico. La pregunta es cuándo se van a pagar. Anteriormente la ley te decía, bueno, se pagarán en el cambio de régimen. Y ahorita vamos a ver qué pasó desde el 2015. El artículo 25 te dice, no se pagará el IVA en las siguientes importaciones, en las que no llegan a consumarse y en las temporales. Eso fue hasta el 2014. Y en el 2015 te dice, bueno, esa de no pagar en temporales ya no le aplica al IMEX, al depósito fiscal automotriz, a que les digo que nadie utiliza, que se llama elaboración, transformación, reparación, recinto fiscalizado y recinto fiscalizado estratégico. Sin embargo, para el 2015 se crea este artículo 28A de la ley del IVA y te dice, oye, para estos regímenes aduaneros podrás solicitar una autorización, una certificación al SAT, Hacienda,
y te podrá otorgar un crédito fiscal para que pagues ese IVA hasta en su 100%, ¿no? Es lo que conocemos como certificación en materia de IVA y IEPS. Pero ¿por qué es importante que lo estemos platicando todo esto? Pues es la evolución, ¿no? La evolución de cómo en las temporales no se pagaba, que era la primera finalidad. Oye, ¿por qué México se hizo muy atractivo? Obviamente por estar cerca de Estados Unidos, pero también era porque no pago impuestos a condición de que lo exporte. Y ahora es, si pago impuestos, caray, bueno, salvo que tengas una certificación. Pero al final de cuentas es que es un crédito fiscal que nos está otorgando Hacienda, es una deuda, ¿sí? Yo le debo a Hacienda y a ese crédito fiscal hasta que si yo lo llegue a cancelar. ¿Cómo cancelo el crédito fiscal? Exportando, cambiando de régimen, transfiriendo, dándole un destino aduanero, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, ¿a dónde quiero llegar con este tema? Pues que las temporales pagan impuestos y que necesitamos monitorear este crédito fiscal, que es lo que Hacienda ahorita puso en su plan maestro, ¿no? En este orden de ideas vamos a platicar un poquito, pues, cuáles son las importaciones que no están sujetas. Las que acabamos de platicar, las temporales, sí llevan IVA, nada más que se paga con un crédito fiscal, entonces se determina el 16%, forma de pago 21%, pero no es que esté exenta. Y anteriormente, en las temporales hasta el 2014, no es que estuvieran exentas, no se causaba el IVA, porque la ley decía, no se causa el IVA hasta que fuera definitivo. Entonces, realmente, tú tenías una importación temporal que nunca se determinaba en un pedimento porque todavía no se causaba, ¿ok? Ahora, ¿qué nos dice el artículo 25, fracción tercera de la ley del IVA? ¿Cuáles son las importaciones que van a estar exentas o básicamente no se va a pagar un IVA? Te dice, muy sencillo, todo lo que tú importes de mercancías, que esas mercancías en el país se enajenen en términos del artículo 2A, es decir, vayan a tasa cero, no se pagará su importación. Es decir, yo voy a importar mercancías que si en el país se venden a tasa cero, esta importación no está sujeta al IVA. Pero recordemos que el artículo 2A es conceptual. No se pagará por animales, vegetales, medicinas, productos, alimentación, bla, bla, bla. Entonces empezó a haber mucha discrepancia, duda, malentendidos, y lo que hizo la legislación aduanera fue crear el anexo 27 ya hace algunos años, y esto lo llevó a un tema de fracción arancelaria. Entonces ya para que no sea conceptual decir alimentos, ya te pones la lista de todo lo que es alimentos, ¿no? Pero sin embargo, muchas veces la autoridad pues no tiene la capacidad de entender todo lo que debería estar en qué fracción, y por eso nos dice, ¿sabes qué? El anexo 27 son los listados de las fracciones que no estarán sujetas al pago del IVA, pero cuando tú tengas alguna importación que consideres que no debe de pagar el IVA porque conceptualmente está en el 2A, formula una consulta a la autoridad y se puede incluir en este anexo 27, ¿no? Entonces, ojo, si tenemos mercancías que en teoría caen en el artículo 2A para su venta cero y no la vemos en el anexo 27, podemos acercarnos con la autoridad para que esa mercancía se considere y en la aduana no tengamos que pagar ese IVA, ¿no? Que hemos visto muchos casos, digo, me ha tocado ver Data Stage, donde está el mismo producto y dice con IVA, sin IVA, con IVA, sin IVA, y luego es la aplicación de la agente aduanal, ¿no? Entonces dices, espérame, ¿por qué sí, por qué no, no? Entonces realmente hay formas de cómo tener esa certeza jurídica. Ok, cambiando un poquito de tema. Yo les había platicado que todas las ventas en México, si el bien está en México, pues lleva IVA, porque el bien está en México, hace el envío al cliente y cuando no viene envío, hay entrega material. Pues bueno, el artículo 9 de la ley del IVA nos habla de enajenaciones exentas y te dice, ¿cuándo no se va a pagar el impuesto? No está hablando de una tasa cero, está hablando que no se va a pagar, es decir, está exenta. Cuando hay una enajenación entre residencia en el extranjero, el residente A extranjero le vende al residente B extranjero mercancía que se importó temporalmente y que se va a mantener de forma temporal. Es decir, un extranjero le vende a un extranjero y quizás su maquila le entrega la maquila al otro extranjero. Hasta ahí, pues creo que es muy clara la ley. Nada más, ojo, hasta esa reforma que se citó en el 2014, o sea, ya va para 8 años, ya va para 10. Antes te decía, también la venta entre un extranjero y una IMEX de mercancía temporal que se mantenga en temporal no está obligada al pago de impuestos. Entonces, pues decíamos, oye, pues todo lo que le compra al extranjero y me lo entregue a mí su maquila, pues no lleva IVA. Y así vivimos toda la vida.
Llega esta reforma en el 2014, desafortunadamente no la vemos, no la leemos, no la analizamos y seguimos comprando al extranjero, todavía, les digo, hasta el año pasado, mercancías, asumiendo que no se paga IVA. Y la ley, ¿qué te dice la ley del IVA? Oye, pues como ya no está aquí, ya no está como exento porque lo borraron, pues si lo borraron de las excepciones, pues ahora está en la generalidad. Entonces, sí lleva IVA, ¿no? Evidentemente el extranjero no te va a cobrar el IVA, entonces por eso hay un tema que se llama retención y esa retención ahorita la explicamos. Tú básicamente vas a agarrar el impuesto que le tenías que pagar al que te vende y se lo vas a enterar a Hacienda. Ahorita lo platicamos. Ahora, ¿qué nos dice el artículo 29? Lo que les platicaba. Las empresas en México calcularán la tasa 0% de IVA cuando la enajenación se trate de bienes que se exporten. Se exporten en términos de la ley aduanera, o más bien se exporten de forma definitiva, que tengan el carácter definitivo en términos de la ley aduanera, palabras más, palabras menos, que salgan del país. Entonces, todas las ventas que salen del país van a tasa cero. Llámale a uno, llámale rateo, lo que quieras. Aquí voy a hacer un comentario que no quiero que se me hagan bolas. ¿Qué es lo que sucede con los virtuales? Ahorita lo vamos a ver. Los virtuales, pues también van a tasa cero, ¿no? Los B1, vamos a hablar de B1. Históricamente todo el mundo dice, pues es un virtual, va a tasa cero. Ojo, esos no salen del país, pero gracias a que las reglas 525 y 526 nos lo equiparon a exportación, por eso aplicamos la tasa cero. Ahorita vamos a ver la redacción. Nada más como cultura general, estrictamente en términos de ley, no sería tasa cero, solo porque la regla así me lo permite. El día de mañana, si se le ocurre a la autoridad quitar esas reglas, moverlas, así como lo hizo con la vieja 525, ahorita lo explicamos, pues ya esa operación estaría grabada, ¿no? Pero bueno, ¿por qué es importante señalar esto? Porque vamos a platicar ahora de la enajenación que se hace con virtuales, hablando de los B1s, porque tenemos B1s y B5s. Los B1s, ahorita lo vamos a platicar, pues básicamente hay entregas entre IMEX, hay una cadena de exportación y lo que quieran. Y los B5s, que no lo vamos a platicar ahorita en esta exposición, en este webinar, el B5 es, hay una venta, pero la mercancía se entrega de una IMEX a una no IMEX. Entonces la autoridad dice, pues como se queda en el mercado nacional, no le voy a dar el efecto de exportación y esta entrega, pues está en México el bien, pues debe llevar IVA. Y que si estás comprando al extranjero, pues tiene que retener el IVA. Al principio, cuando este beneficio, porque es un beneficio a final de cuentas, el poder entregarle mercancía de una IMEX a una no IMEX, va más allá del artículo 105, y es un beneficio que ahora solo lo tienen pues, las empresas OEA, y bueno, a final de cuentas esto te permite ser más competitivo. La mercancía no sale y entra al país y todo lo que le mande la IMEX, Maquila, vamos a llamarle a la comercializadora, se entiende como exportado para cumplir con su obligación de exportar la mercancía importada temporalmente para efectos de la operación de Maquila en términos del impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la regla 524? Que es la que empieza con algunos escenarios de enajenación de mercancías que se consideran exportadas. Te dice, oye, para efectos del 9, fracción 9, que era exento, y del 29, fracción primera, que es el que una venta se considera exportada en términos, en carácter definitivo, te dice, se considera exportada, es decir, se equipara como exportada, siempre y cuando las operaciones que vamos a platicar se lleven a cabo con pedimentos virtuales. La primera, enajenación entre residencia en el extranjero de mercancía importada temporalmente por una empresa IMEX, cuya entrega material se realiza a otra empresa IMEX, ¿no? Entonces, bueno, eso está muy claro. Hay una entrega y bueno, básicamente la enajenación se hace en extranjeros y se respalda con los pedimentos virtuales. Esto ya lo habíamos visto de cierta forma en el artículo 9, pero bueno, aquí está el fundamento ya a nivel comercio exterior. Pero aquí está la interesante, dice la enajenación de mercancías importadas temporalmente por una IMEX que le haga un extranjero que le entregue a su IMEX, esta venta va a cero siempre y cuando IMEX a IMEX. Pero ¿qué es lo que quitaron aquí? Porque aquí estaba antes la venta de un extranjero a la IMEX y que le entregara otra IMEX. Eso ya desapareció y es donde digo que tienen que tener cuidado con esa retención del IVA, del impuesto al valor agregado. Muy bien. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué pasa con esa enajenación de un extranjero a una IMEX
ya no está en la ley, ya no está en el 99, ojo con esa retención. Entonces, estamos llevando operaciones de este tipo, pues sí tenemos que sentarnos a platicar un poquito, a ver cómo lo manejamos, porque realmente si llega la autoridad te va a decir, a ver, tú me debes ese IVA, y ese IVA, como no me lo enteraste, sí, quizás te hubieras enterado de acreditable, esa es otra historia, pero como no me lo enteraste, me debes el IVA con actualización, recargos, más el 55% de ese IVA. Muchas empresas que caen en este supuesto dicen, híjole, pues sí, no me preocupa, porque entonces el día que me lo cobren, pues lo pago y lo acredito. Y la actualización, y los recargos, y la multa, entonces pues no es como que está el IVA ahí y ya lo pago el día que me lo cobren y lo acredito. Sí lo puedes hacer, pero vas a tener una diferencia, un costo, un cargo de actualización, recargos y 55% de multa, que es un dineral, ¿no? Y sobre todo con operaciones que desde que esto se modificó, llegaran a ser desde el 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, estamos hablando de 9, 8 años o los que están operando, ¿no? Realmente es un monto interesante. Sí, facultades de comprobación no llega a tantos años, pero pues por lo menos sí en los últimos 5 años. Y la autoridad es lo que está revisando retenciones de IVA. Para la autoridad es muy fácil observar pagos al extranjero en las declaraciones e IVA retenidos. Entonces, si tienes pagos al extranjero, simplemente se mete por qué conceptos y luego retenciones cero, luego brinca, ¿no? O sea, es un tema que la autoridad tiene visión sobre este tipo de operaciones. Muy bien. Ahora, es lo que les platicaba, se borró del artículo 9 y había otra regla, la vieja 2525, que te decía, oye, si un extranjero le vende a la IMEX que importó esta mercancía, se entenderá que es una enajenación efectuada en el extranjero y pues ya se puede quedar la mercancía. Eso ya se borró, eso ya no existe. Entonces, toda venta que viene del extranjero para acá, causa IVA. ¿Por qué hago énfasis en esta regla? Porque muchos asesores utilizaron esta regla que básicamente decía, si le vende al que se importó y se lo vende, se considera efectuado en el extranjero, no lleva IVA, lo aplicaban para soportar lo que desapareció en el 2014 y decir, si le vende a esta IMEX, se considera en términos de la 525 que no llevaba IVA. Pero realmente son dos escenarios diferentes. No es lo mismo que le venda un extranjero a lo que importó la mercancía en este mismo acto a que se lo venda a otra y lo entregue. Entonces, nada más cuidado, muchas veces las cartas se emiten para efectos de los dictámenes fiscales, por la autoridad podría llegar y decir lo que estoy diciendo y nos echa para atrás, vamos a decir, la excepción, y nos puede llegar a cobrar IVA, ¿no? Pero bueno, hablando un poquito de la retención, hace rato que les decía, ¿quién está obligado a efectuar la retención? Quien se ubique en alguno de los siguientes supuestos, no nos interesa sean personas físicas o morales que adquieran bienes tangibles o los usen o gocen temporalmente, que enajenen o otorguen residencia en el extranjero sin establecimiento en el país. Y básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quien efectúa la retención sustituirá al enajenante o prestador de servicios o que otorga el uso de bienes en las obligaciones de pago y entrega del impuesto. Cuando una empresa enajena es la que está obligada a trasladar, se lo cobra y lo entera Hacienda. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? A una retención, va a estar obligada a enterarlo a Hacienda. Ok, eso es lo que quería un poquito platicar del fundamento de estas retenciones, que a veces no lo entendemos, porque también nos ha pasado muchas veces que dice, oye, le tengo que retener al extranjero. Entonces, si me vendía 100, ahora pues le voy a pagar 84 y los otros 16 es de IVA. No, o sea, la base pues, sigue siendo 100. El impuesto son 16 de 100 y es lo que tú tienes que ir a enterar y lo puedes acreditar, pues siempre y cuando pues, sea un gasto estrictamente indispensable, ¿no? Ojo con esto. La miscelánea fiscal, en la regla 27114 nos dice, oigan, tratándose de enajenaciones de bienes, ¿sí? Que se efectúan en territorio nacional, de conformidad con el artículo 10 de la ley del IVA, que son los casos que estoy diciendo, en donde hay una entrega en México de bienes y el que vende es el extranjero, dice, para efectos del 29 y 29A del Código Fiscal, quien pretenda deducir o acreditar fiscalmente con comprobantes del extranjero, el comprobante del extranjero deberá de cumplir con todos estos requisitos que ven en pantalla. Nombre, domicilio de quien lo expide, lugar y fecha de expedición, clave RFC de quien expide, nombre no sé qué de esa persona, a favor de quien lo expide, requisitos del 29A, costo unitario, descripción, todo eso, valor unitario
Y lo importante aquí es que tratándose de estas enajenaciones, pongan el impuesto trasladado, desglosen cada una de las tasas y bueno, y a final de cuentas, esto se vuelve en temas de requisitos que si yo no lo tengo, yo podría tener un problema cuando yo quiera llevar a cabo ese acreditamiento de ese IVA que yo retuve o la deducción de esa compra, pues de ese gasto que yo le hice a un extranjero. Y desafortunadamente muchas empresas no observan esto. Hay quien dice, oye, por la ley no puedo obligar a un extranjero, hay un tema de jurisdicción. Completamente de acuerdo, pero aquí te dice, si tú quieres, tú mexicano, decir acreditar, que ese comprobante fiscal traiga esto. No está obligando al extranjero a que así lo emita. Te dice, si tú quieres hacer esto, entonces que cumplas con esto. Entonces realmente es un tema que muchas empresas no lo ven, llevan a cabo la deducción y el acreditamiento del IVA, y cuando llega Hacienda es chin, pues tengo un chorro de facturas que no cumplen con estos requisitos, ¿no? Muy bien. Ahora, otro tema importante que debemos poner sobre la mesa es que para que este IVA sea acreditable, debe de corresponder a un gasto estrictamente indispensable. Es decir, si yo estoy pagando un IVA por algo, por un bien, pues ese bien tiene que ser para mi actividad, ¿sí? Entonces es un gasto estrictamente indispensable. Por decir, compro computadoras porque vendo computadoras, pues ese IVA por esa computadora que yo vendo, pues es indispensable porque el gasto de la computadora es indispensable para mi negocio porque yo lo vendo. Pero ojo, ¿qué nos dice aquí? Siempre y cuando tú también después tengas una actividad grabada, es decir, que no seas el consumidor final. Entonces, un requisito es, uno, que ese IVA que yo pagué está relacionado con un gasto estrictamente indispensable, y dos, que después yo tengo una actividad grabada, es decir, que lo que yo adquirí, después yo lo utilice para prestar un servicio o una enajenación por una actividad que se tenga que pagar el IVA o una tasa cero, ¿no? Desafortunadamente hay algunas empresas que, bueno, consideran todo el IVA pagado como acreditable y no están considerando por acá que quizá una venta o un servicio que estaban haciendo estaba exento, no aplicaba el IVA. Ahorita acabamos de tener un caso en donde mandan a consignación mercancía a Estados Unidos y la venta se hace 6 meses después, 3, 4, 5, 6 meses después, y están acreditando los IVAs por acá de importación, cuando realmente pues ya la venta es en el extranjero, o sea, ya no fue una venta de exportación, sino ya se exportó la mercancía, 6 meses después se vende. Entonces, como el bien no está en México, al realizarse la entrega o el envío al adquirente, realmente no te aplica la ley del IVA, entonces esa actividad no está grabada, entonces estrictamente este IVA pues no debería de ser acreditable, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado con ese flujo que nos pide, nos exige la ley del IVA, estas formalidades para poder acreditar estos temas. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque viene en el plan estratégico de Hacienda el tema del IVA. Si ustedes le echan un ojo, busquen en internet, si no se los mando. Si ustedes le echan un ojo al plan maestro del año pasado, Hacienda dice, voy a revisar las devoluciones de IVA que hice para ver si eran procedentes, si no, pues, vénganse para acá de regreso, ¿no? Entonces realmente es un tema interesante porque sabe que ahí hay un dinerito que estuvo regresando a las empresas, que fue por trámite, pero quizá no estuvieron pues fiscalizadas en su momento. Entonces, es un tema donde puede llegar a explotar mucho la empresa, ¿no? Pero bueno, vámonos a otra regla, la 525. La 525, igual que la anterior, que la 524, nos dice, oye, para efectos del 29 se consideran exportados siempre y cuando se hagan con pedimentos virtuales. La enajenación de IMEX a IMEX, bueno, esa es la típica, ¿no? Un IMEX le vende a otro IMEX a tasa cero. Aquí, ¿por qué quiero hacer un poquito de énfasis en esto? Muchas empresas, platicando, oye, ¿me conviene un IMEX? Pues no hay nada que quiera importar temporal, tasa cero, no sé qué. Un IMEX me sirve mucho de entrada para no estar generando, digo, si estoy exportando o vendiéndole a otra, para no estar generando saldos a favor de IVA y estarlos solicitando a la autoridad, que en ocasiones se tarda meses de más. Dos, me abre la puerta al tener un IMEX a que yo le pueda vender a clientes en México a tasa cero, y eso te hace más competitivo, ¿no? Entonces, esta transferencia o venta de IMEX a IMEX que va a tasa cero se puede utilizar como un tema de competitividad para las empresas y podemos hacer más negocio con esto, ¿no? Otro escenario bajo esta regla 525 es la enajenación de nacionales a extranjeros para entregarle a su maquila. Aquí es donde dices, oye, a ver, podemos tener una maquiladora
en México, donde el principal es un extranjero y los insumos sean nacionales completamente, sí, señor. Muchas veces pensamos y decimos, oye, a ver, yo soy una tequilera. ¿Una tequilera puede ser una maquila? Sí. ¿Por qué no? Porque el tequila es mexicano, sí, también el aguacate y las papayas y lo que sea. Pero si mi estructura me dice, oye, el que me está proporcionando los y los importo de forma temporal, es una maquila pura. Y la forma de importar esos insumos de forma temporal es de forma directa con un IN o con un virtual, que es este 525 fracción segunda. Entonces, nada más hay que armarlo bien, ¿no? Por ahí tuvimos una vez una tequilera bastante interesante que decía es que pues, el que me vende el agave son pues, campesinos, pues, sí, pues hay que buscar la forma en que se pueda vender al extranjero a una tasa, bueno, ya es un esquema, a una tasa que nos permita realmente hacer este virtual para que se entienda que el que está recibiendo pues es en temporal y cumple con el 181 de ISR y no me quedo fuera, ¿ok? Entonces es importante señalar esto porque a veces la autoridad, ya nos pasó en un par de ocasiones, llega y quiere multar porque dice, no es posible que estos productos mexicanos estén en una maquila, ¿no? O sea, no cabe en la cabeza, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos denominación de origen o lo que sea. Y bueno, la 525 también nos habla de que estará a tasa cero la enajenación de empresas o de mercancías que estén en registro fiscalizado estratégico a empresas IMEX, ¿no? Estas ahorita son las menos por la evolución del mismo registro fiscalizado estratégico, pero bueno, hay que contemplarlo. Ahora, cuando hablamos de virtuales, pues creo que los virtuales es algo muy común para las empresas, que si son por operación, consolidados, semanales, mensuales, lo que quieran. Pero hay algo que no estamos viendo o que quizás se nos está olvidando, integrarlo en nuestro expediente de comercio exterior. ¿Qué nos dice la misma 4321, además de todas las formalidades de los virtuales, que se transmite, que se abra, que se pague, lo que quieran? Nos dice, a ver, la autoridad en ejercicio de sus facultades de comprobación considerará válida la transferencia siempre y cuando, uno, lo tengas en tu anexo 24, y dos, que se cuenten con los siguientes elementos. Uno, que la operación de transferencia esté amparada con un CFDI, ya sea de ingresos, traslado, lo que quieras, pero que haya un CFDI, es decir, que esté registrado ante Hacienda, por decirlo así, ¿no? Que comprobemos el traslado físico de las mercancías, como con el pago del medio de transporte, con el registros, controles, entradas, salidas, cualquier constancia que yo pueda demostrar que hubo un traslado. Y dos, y tres, en su caso, si es que se llevó a cabo, pues que hubo un proceso de elaboración, transformación, reparación por parte de la empresa que transfiere. ¿Por qué toco este tema? Porque desafortunadamente muchas empresas a lo largo del tiempo han hecho virtuales y no hay transferencia física. Yo escuché, no me consta, no supe, que hay empresas pues que realmente aceptaban los virtuales pues, para matar el saldo de la empresa grande y ahí cobraban, ¿no? Y realmente pues, los desaparecían como desperdicio, lo que fuese. Entonces la autoridad detectó estas malas prácticas y dijo, a ver, quiero que me compruebes de las mercancías, ¿no? De hecho, por ahí del 2004, ya tiene tiempo, sí, ya tiene mucho tiempo, había muchos beneficios para las maquiladoras y no para las PITEX en aquel entonces. Entonces muchas empresas se convirtieron de PITEX a maquiladora y lo que hacían era, pues te vendo toda mi maquinaria al extranjero y ya soy una maquila, ¿no? O creo una nueva empresa, le transfiero con virtuales y ya el dueño es un extranjero y ya soy una maquila, ¿no? Entonces, lo que busca la autoridad es saber, enséñame que hubo esa transferencia y no nada más una enajenación. Porque tú estás haciendo un virtual, pues es como estás haciendo una simulación, ¿no? Pero bueno, ¿a dónde quiero llegar con esto? Yo creo que la mayoría de ustedes no le han echado un ojo al artículo 59 del Código Fiscal. ¿Y qué nos dice el Código Fiscal en su artículo 59 relacionado a lo anterior? Te dice, para mi autoridad, aun cuando tú tengas el pedimento de exportación, yo lo podré considerar como no exportado. Eso dice el artículo 59. Te dice, artículo 59, fracción 9. Para efectos de los ingresos, valor de los actos, actividades, bla, 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 consideraré, salvo prueba en contrario, dice Hacienda, que los bienes que el contribuyente declara haber exportado fueron enajenados en México y no fueron exportados cuando no se exhiba lo siguiente que vamos a ver. Y es donde les decía, aun cuando tengas el pedimento de exportación,
Porque, aunque no lo crean, tiempo atrás, ya tenía mucho tiempo, había pedimentos falsos. O sea, los falsificaban. Y como no había todavía sistemas, pues, tú llegabas con el pedimento, con el sello, y dices, bueno, pues aquí está el pedimento, ¿no? Eso sí pasó, ¿eh? Digo, yo era un polluelo todavía. Entonces nos dice, a ver, entonces yo te puedo echar para atrás tu exportación a tasa cero, supuestamente tu venta, si no me compruebas lo siguiente. La existencia material de la operación, que hubo materia prima, en su caso capacidad instalada para fabricar o transformar, o sea que realmente hubo una operación, ¿sí? Hubo una venta, hubo una adquisición, los medios por el cual almacenaste o por el cual no fue necesario almacenar y hubo una entrega de transporte, hubo una evidencia de un transporte, ¿no? En caso de que tú no hayas pagado el transporte, pues demostrar las condiciones de la entrega, ¿no? Entonces, pues yo aquí se lo entregué, aquí está mi acuse de recepción, entregue lo que sea. Y este artículo 59, pues nace de varias cuestiones, ¿no? De las que les acabo de comentar, también llegan muchos camiones a la aduana vacíos, y como realmente no hay un rojo a la salida como tal, de forma constante o habitual, si ya todo sale, pues si no nada más está estorbando, pues van los camiones vacíos y ya va el pedimento, ya saqué 300,000, lo que quieras, teles, lavadoras. Ah, perfecto, pues van a tasa cero, entonces tú ya tienes el mercado nacional, ya cumpliste con tu retorno y aquí ya se empiezan a vender. Evidentemente esto no lo hacen las empresas que asesoramos ni las que conocemos. Eso es una realidad, porque están haciendo negocios bien. Pero alguien sí lo hace, alguien sí lo ha hecho, y por eso ahorita la autoridad está muy, muy estricta en otorgar programas IMEX, certificaciones de IVA, porque ha habido gente abusiva a lo largo de la historia. Entonces, pues pagamos justos por pecadores, ¿no? Esa es una realidad que nos aplica a todo el mundo, ¿no? ¿Por qué estamos platicando todo esto del transporte, del almacenamiento, de la capacidad, de la compra? Porque la autoridad hoy en día ya no es nada más darle papeles y el pago y lo que quieran. Ya busca una materialidad de las operaciones, una trazabilidad, una congruencia de las operaciones. Entonces tiene que ser corporativa, contractual, de almacenamiento, transporte, producción, los proveedores, infraestructura, inversión. Tenemos una empresa que tiene 60 máquinas enormes y llega la autoridad y dice, no tienes capacidad productiva. Ay, cabrón, ¿cómo que no? Y todas estas máquinas que son, ojo, para la autoridad no es porque tenga 60 máquinas, es que realmente las máquinas sean o sirvan o funcionen para lo que tú dices que produces. Entonces la autoridad en ese momento decía, es que para mí esas máquinas no producen sillas. Entonces, ¿qué produzco? Tela. Pues sí, pero la silla no. Entonces, la autoridad no está viendo nada más las máquinas, sino cómo funcionan, entradas, salidas, tiempos. O sea, realmente la autoridad ya no quiere que la hagas mensa, ¿no? Nos pasó una vez en un requerimiento de Hacienda, de Economía, perdón, una visita de Economía. La verdad me sorprendió porque te deja pensando, ¿no? Ya hicimos todo el recorrido, había gente, o sea, máquinas, todo, almacenes. Y dice, a ver, quiero que vayamos al de la luz, ¿no? Ese me fue el nombre. A la planta de luz, ¿no? Y quiero ver los pagos de luz de los 6 meses para ver que estés pagando, o sea, que estés utilizando la luz y no de repente ahorita prendiste la empresa, pues para obtener un beneficio de un programa, ¿no? Entonces, realmente, imagínense a qué grado quizá hemos estado engañando a la autoridad, que la autoridad tiene que decir, a ver, pues déjame que realmente estás pagando luz mes a mes, pues para saber que realmente eres una empresa constante y con tiempo, ¿no? Que estás operando, ¿no? O sea, eso a mí me sorprendió porque pues creo que se ha estado abusando de muchos temas. Ahora, ¿por qué pongo aquí expediente electrónico? Porque la autoridad ya está requiriendo mucha información que nosotros la tenemos en un expediente electrónico de comercio exterior, aduanero, pero ya nos pide cosas legales y fiscales. Entonces, nuestro expediente tiene que ser lo suficientemente completo, robusto en temas aduaneros, fiscales y legales. Quizá la orden de compra, el pago, el contrato, lo que ampare tu materialidad de trazabilidad en la operación. Últimamente hemos estado viendo algunos requerimientos en donde la autoridad dice domicilios falsos, pero en el extranjero, no en México. Entonces dice, oye, pues le estás exportando a alguien que no está en el extranjero. Entonces,
estamos cayendo quizá en estos temas, ¿no? Entonces, realmente la autoridad está cuadrando toda la información que tiene, porque realmente lo que quiere es esa transparencia en las operaciones, esa trazabilidad, ¿no? Ok, cambiando de tema. Operaciones submaquila. ¿Qué es operaciones submaquila y por qué? ¿Y qué tiene que ver con el IVA? Por lo siguiente. Hay un beneficio que te dice, a ver, tu empresa IMEX puedes transferir mercancías a una empresa que no es IMEX para que le haga un proceso productivo, vamos a decir ahorita, adicional a tu producto, te lo regresa y tú lo exportas, ¿no? Pues está bien, pues dices, bueno, a ver, si yo hago computadoras y esta empresa le va a poner un sellito, una marca o lo que sea, pues no tiene que ser IMEX, se lo puedo mandar, le hace un proceso, vamos a llamarle de submaquila, me lo regresa y yo lo exporto. Y aquí el beneficio es que te dice, oye, todo lo que tú le mandes a esa submaquila, ese servicio que te da, podrá facturártelo a tasa cero de IVA de ese servicio en la medida que tú estás exportando los bienes, ¿no? ¿Por qué es importante y por qué lo traigo a la mesa? Porque nos ha tocado a lo largo del tiempo, no digo que últimamente, pero en los últimos años, que de repente reestructuramos algunas operaciones de las empresas porque, oye, ¿y este virtual como que para qué? Porque lo mando para el sellito. No, pues está la operación de submaquila. Entonces, estas empresas que importan en temporal, después lo mandan con virtuales, lo regresan con virtuales, pues ya tienen una doble entrada. Entonces, para Hacienda, importaste 2 veces el mismo bien. Digo, no tiene nada de malo, pero estás duplicando tu carga administrativa, ¿sí? Y a final de cuentas, pues estás saliendo de contexto con tu operación. Y muchas veces se ha dado a malentendidos o creencias de la alta gerencia, pues de que a veces eso lo están haciendo pues por sacar ahí un dinerito, ¿no? Entonces realmente tenemos que tener cuidado en que nuestra operación de entrada sea lo más plana posible para efectos de evitar cuestionamientos de la autoridad. Recordemos que la autoridad en sus revisiones electrónicas, ¿qué es lo que busca? Busca movimientos inusuales o movimientos atípicos. Entonces, entre más plana mi operación, entre más transparente, entre más razonable, congruente, como les decía, y que tenga una trazabilidad, entonces es menos fácil que nos lleguen a requerir algo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, existe un reporte que le tiene que dar la empresa IMEX a la submaquila para que en base al ejercicio del semestre inmediato anterior, pues sepa cuánto exportó y le pueda facturar a tasa cero esa porcentaje o esa proporción del semestre inmediato anterior, ¿no? O sea, si ahorita estamos, estos semestres son enero, junio, julio, diciembre, ahorita este es el primer semestre de 2023, yo le entrego el reporte de mis exportaciones del semestre pasado para que en este semestre me esté facturando en esa proporción a tasa del 0%. Si yo tengo un reporte anual que es del 100% de exportación, se lo doy y ya me factura todo al 0% del IVA, ¿no? Entonces es un caso bien interesante porque de entrada, esta disposición está hecha para que el que contrate, ojo, a la submaquila sea la IMEX, no el extranjero. Entonces, ¿quién tiene que estar contratando a la submaquila? Esta empresa, esta empresa IMEX, para que porque está prestando servicio a esta, para que esta le pueda facturar a tasa cero. ¿Qué hemos visto mucho en la frontera? Muchísimo. Que el que contrata a su maquila es el maquilante de acá afuera, ¿no? Y a veces el maquilante contrata al principal de que es la submaquila. Entonces, le cobra a y le cobra a Entonces, ya se hace una pelotera que a final de cuentas aquí pues, estamos metiendo en problemas pues, a los mexicanos, a final de cuentas, porque estamos prestando un servicio que cómo amparamos la tasa cero y sobre todo pues, que no se hace pues, nada de estas formalidades, ¿no? Y el peor escenario que nos ha tocado ver en una submaquila es que es una maquila, es otra maquila, su principal, y esta le está haciendo proceso de su maquila a esta cuando esta es una maquila que depende de un principal en Estados Unidos. Entonces, realmente, por un tema obviamente, comercial, por un tema de gastos, pues se hacen a veces operaciones que no van acorde a la ley y nos pueden causar un problema y lo peor de todo, un establecimiento permanente al extranjero. Imagínense un extranjero que le está prestando servicios a otro extranjero en México, pues es un ingreso, ahí debería estar pagando el ISR. Entonces, este tipo de operaciones mal estructuradas o desafortunadas, podríamos estar metiendo en problemas a un extranjero y que la autoridad pues, le pueda fincar un EP en México. Muchas veces nosotros no vemos temas de EP como empresas, como aduanas, como impuestos, porque creemos que está bien, creemos que es lo normal,
Y créanme que a los extranjeros mucho les espanta el tema de decir, hay un riesgo de extradición permanente en cualquier país, porque ellos saben que sí se ejecuta y sí acaban pagando impuestos en otro lado. Y bueno, cuando haya una transferencia, una enajenación de IMEX a IMEX, pues hay algunos requisitos que debemos de declarar en los FDIs, son lo que le llamamos documento equivalente, que es el programa IMEX mío y el programa IMEX del que adquiere. Y cuando es una enajenación o residente en el extranjero, pues poner el programa IMEX igual de las empresas involucradas y señalar si se hizo en base a una regla 524, 526 o lo que sea. Aquí está mal, va a ser 525 y 526. Yo creo que no está actualizada las reglas de economía como las publico. Pero bueno, a lo que voy. Hay unas formalidades también que se deben de declarar estos números de IMEX o de autorizaciones en los comprobantes, ¿no?, fiscales. Muy bien, ahora, ¿qué nos dice el Código Fiscal tratándose de omisión del pago de impuestos? Ustedes saben que las multas al comercio exterior, ¿cuáles son los impuestos al comercio exterior? Es el impuesto general de importación, impuesto general de exportación y las cosas compensatorias. Los dos primeros son los impuestos al comercio exterior. El IVA como tal no es un impuesto al comercio exterior, es un impuesto a la importación. Entonces, el IGE y las cosas compensatorias, su monte es de 130 a 150. Pero tratándose de las demás contribuciones, llámale SR, llámale IVA, llámale IEPS, llámale DTA, la multa es del 55 al 75% de las contribuciones sometidas, como lo platicábamos hace rato. Más para que lo tengan un poquito en mente, ¿no? Ahora bien, ¿qué información tiene el SAT para saber si estoy cobrando, trasladando, enterando, reteniendo el IVA completamente? Pues tiene todo. Tiene el data stage, tiene el anexo 30, que viene siendo pues, el crédito fiscal, tiene los expedientes electrónicos, tiene las declaraciones informativas, que muchas declaraciones informativas obviamente no las hace la gente de aduanas, no declaran los impuestos de importación, el IGI de importación, tiene muchísima información, CFDIs emitidos, CFDIs retenidos, tiene lo que quieras para hacer cruces y saber que ese IVA no se está dando, porque acuérdense que todos los IVAs están concatenados. Yo pago un IVA, traslado un IVA, lo acredito, y el único que no puede llegar a acreditar un IVA pues es el que no tiene una operación grabada con IVA después, es decir, el consumidor final, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las desviaciones más frecuentes que nos encontramos en materia de IVA? Pues de entrada que no hay una cultura de la prevención de riesgos y menos en materia fiscal, ¿no? Y menos una cultura de asesoramiento especializado, ojo, en materia fiscal aduanera, porque muchas empresas tienen, sí, sus asesores, fiscalistas, pero no están volteando a ver el tema de aduanas. Esa es la parte gris que nadie voltea a ver. Yo me acuerdo mucho de cuando se modificó en el 2006 el decreto IMEX. En el artículo 33 te hablaba de ISR, en el artículo 34 de IVA, y nadie volteaba a verlo, ¿no? De entrada la gente de impuestos decía, pues es el IMEX lo que le he vuelto a ver, y la gente de aduanas decía, pues el 33 ya me habla de ISR, pues ya me lo salto, el 34 de IVA y ya se acabó, entonces vamos, ¿no? Entonces, esta cultura del asesoramiento en materia fiscal y legal aduanera, creo que falta mucho, ¿no? O sea, esa conciencia, ese conocimiento de implicaciones fiscales que podemos tener, ¿no? Hay muchas empresas, como les decía, todos los IVA son acreditables para ellos. Y a veces tenemos cambios de régimen de saldos que realmente no corresponde a mercancía física. Ay, mi anexo 24 trae un saldo de 10 millones. Ahora de dinero, cámbialo de régimen. Espérenme. O sea, quizás aduaneramente estamos cerrando ese ciclo, ¿no? Pero fiscalmente, pues no corresponde a un gasto estrictamente indispensable. Fiscalmente Hacienda dice, no, espérame, no tuviste que haber hecho un cambio de régimen por ese saldo que es aire, porque pues al final de cuentas, entonces demuéstrame que lo tienes o que lo vendiste. No, pues no lo vendí porque es aire. No, pues espérame, para mí si no lo tienes, pues puede ser una venta, una presuntiva de ingreso y me debes el IVA de esa enajenación. ¿De qué me estás hablando? Pues sí, así está la ley, así marcan. Tú puedes cambiar de régimen lo que realmente se quede en México. Y si no estás dejando nada en México, esos saldos de aire, pues estrictamente hay que darles otro tratamiento que no es cambiar de régimen, porque podemos tener un tema fiscal. Estamos tapando un tema aduanero, bien, palomita, pero el tema fiscal habría que evaluarlo, pues por lo menos para que el día de mañana no tengamos un problema en la empresa por no haber estado todos de acuerdo en todas las áreas, finanzas, impuestos, comercio exterior.
Y bueno, más desviaciones, el anexo 24 contra el anexo 30, ya lo hemos platicado en otras ocasiones y hace ratito también, que la autoridad lo puede ver fácilmente. El tema del establecimiento permanente, el expediente electrónico y el tema también de maquinaria y equipo, que no tiene nada que ver con lo que estamos platicando, pero al final de cuentas, la autoridad llega ahorita con el anexo 8, lo primero que hacen la autoridad o la Secretaría de Finanzas es un levantamiento de activo fijo. Si no puedes comprobar su legal estancia en México, pues ahí el tema principal es el 16% desactivo. Entonces sí puede ser mucho dinero, ¿no? Y bueno, desviaciones más frecuentes, pues las que quieran. No tenemos KPI, no tenemos contratos, los proveedores no confiables, no tenemos una cultura de seguridad, no se actualiza la información corporativa, no hay un gobierno corporativo eficiente, bla, 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 bla. Esto lo platicaremos en otros webinars que ya también hemos estado un poquito ahí opinando. Nada más ahorita para no dejar pasar, pues está relacionado con el IVA, hablando del crédito fiscal, pues nada más acuérdense que el saldo de la certificación de IVA, pues lo vamos a comparar contra el del IMEX, y luego de IVA contra el inventario físico y el del IMEX contra el inventario físico. Y les apuesto a que a ninguna empresa le va a cuadrar, porque llevo 25 años en eso y no conozco ninguna que le cuadre. Aquí la diferencia es qué tan grande es la desviación. Ojo, porque ese es el riesgo. Si la desviación es grande, pues el riesgo es grande. Si la desviación es pequeña, pues el riesgo es pequeño. Hay gente que dice, no, espérame, para Hacienda el 5% de desviación está bien. No es cierto. Hacienda nunca se maneja por desviaciones ni porcentajes. Eso no existe. Y tenemos clientes que una desviación del 0.3% son millones y millones. Entonces, imagínense que Hacienda diga, pues 5% no pasa nada. Pues clientes de los que tenemos son miles de millones. O sea, realmente no existe eso. Entonces hay que sacarnos de nuestra forma de pensar o quizá de nuestro confort, el que realmente la autoridad no nos puede llegar a multar si nuestra desviación es pequeña. Si hay desviación, pues hay un conflicto a final de cuentas. Aquí es un tema, aquí es un pantallazo de un estado de cuenta en donde se puede ver una empresa que certificada en materia de IVA, cuánto importó, qué es el cargo, cuánto exportó, cuánto es el abono, que se ve razonablemente bien, pero qué es lo que nos dice la autoridad. Y esto lo digo para que ustedes hagan sus análisis. Una certificación en materia de IVA y EPS, tú tienes que comprobar que el 60% de lo importado se exportó, pero como insumo, o sea, el valor de insumo. Porque hay gente que dice, bueno, importé 60 pesos o 100 pesos de insumo y exporté el producto terminado, 2 millones, ya saqué el 60%. No, a valor de insumo. Si tú tienes 100 pesos en tornillos y los sacas en una mesa, ¿cuánto vale esos tornillos que exportas? Entonces, el 60% del valor de importación se tiene que estar retornando cada año. A diferencia de economía que te dice, para mí eres exportadora si exportas el 10%. Ah, bueno, sí, eres exportadora porque es economía. Pero para Hacienda dice, no, ¿quieres que te preste un crédito fiscal? Que te otorgue, no tienes un préstamo, perdón. Demuéstrame que sí estás sacando el 60%, porque si no te estás apalancando. Te estoy prestando un crédito fiscal y nada más retornas al 10%, te estoy prestando, o te estoy dando, perdón, un crédito fiscal para mercancía que después cambias de régimen y simplemente estás difiriendo el pago de impuestos, que es lo que no quiere Hacienda. En este ejemplo lo pongo sobre pantalla, porque realmente si sacamos la proporción de los RTs, que son 281 millones entre 782 millones de INs y B1s, pues realmente esos 281 millones entre más o menos 182, me dice que esta empresa está exportando únicamente el 35-36% de lo que importó de insumos. Entonces, para Hacienda es muy fácil hacer esta división en 2 segundos y dice, esta empresa no llega al 60%, ¡pum!, suspéndele la certificación en materia de billetes. ¿Por qué? No cumples con ese requisito tan básico que busca la certificación de no estar permitiendo el diferimiento de pago de impuestos, ¿no? Y bueno, también hay inventarios iniciales para empresas más viejas del 2015 para atrás, que tenía que declarar un inventario inicial, y ese inventario inicial, pues por lo menos al día de hoy debería corresponder al activo fijo que es importado temporalmente, que sigue importado temporalmente, ¿no? Y aquí, ojo, muchas empresas se han dado cuenta de que su activo fijo está mal y dicen, lo cambiamos de régimen y ya se arregló el problema. No, si yo tengo un tema de activo fijo en donde mis pedimentos no concuerda descripción, fracción, número de serie, parte, marca, modelo, bla, 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 y no puedo comprobar su legal estancia, el hecho de que yo cambie de régimen las mercancías o el activo no me soluciona el problema. El error persiste
Nada más que en lugar de estar en temporal, está en definitivo, y al final de cuentas es un documento que no me va a permitir comprobar la legal estancia. Entonces, ojo con eso, por favor, ¿no? Y bueno, aquí nada más el ejemplo de que la contabilidad electrónica tiene un campo del crédito fiscal, ya sea para mercancías que se van a transformar o para activos fijos, y cada mes hay que presentar saldo inicial, el debe, el haber y el saldo final. Y desafortunadamente yo no conozco una sola empresa que la gente encargada de la certificación esté ayudando a llenar estos campos, esta información. Y recordemos otra vez que la autoridad está cruzando información que cobra en su poder para poder llevar a cabo estas revisiones electrónicas. Esto lo pongo sobre la mesa porque realmente esa información que cruza no lo hace manual, no crean que lo está haciendo manual, simplemente ya sus sistemas electrónicos empieza a cruzar y va estableciendo los contribuyentes de alto riesgo, mediano, bajo y lo que quieran. Bueno, ya para terminar esta parte en tema de certificación de IVA, pues tenemos saldos abiertos del IMEX, mayor alimentario, pues empiezan los cambios de régimen y aquí podemos tener problemas de improcedencia del acreditamiento del IVA, que pago del indebido, que presunción de enajenación en territorio nacional. Si el inventario físico es mayor que el IMEX, empezamos a regularizar mercancía, lo mismo, procedencia del acreditamiento, no podemos comprobar la legal estancia si no estoy haciendo las regularizaciones, la mercancía puede decir esto pasa a propiedad del fisco, o sea, realmente hay muchas implicaciones que tenemos que observar cuando tengamos diferencias entre IMEX, inventario físico, y más aún ahora con otra variable que es la certificación de IVA, porque además de todo lo aduanero que está ilegal y lo que quieran, ahora me debes un crédito fiscal, ¿no? Porque la autoridad, recordemos que el crédito fiscal o el saldo lo genera en base a la información que ustedes le proporcionan. Va sumando, o sea, van integrando el crédito fiscal, pues en base a lo que se tramita en pedimentos. Es muy fácil, ¿no? Pues todos los cargos, ¿no? Todos los IENs, AF, lo que sea, Pero ustedes como empresa están presentando los TXT, los informes de descargo, y si eso está mal, pues la autoridad dice, pues yo tengo la información con base en lo que tú me diste. Entonces puede decir, pues bueno, con base a esto, tú tienes un saldo por exportar de 1,000 millones y corresponde a un crédito fiscal de 160 millones. Y tú dices, no, como 1,000 millones, en mi bodega apenas se caben 10. Bueno, es lo que tengo porque tú me lo das. Entonces, compruébame cómo se exportó, ¿no? Pero bueno, no dejen pasar esas diferencias, analizarlas y no verlos en formas totales, porque hay gente que dice, es que mi saldo de anexo 24 dice 0 y por decir un ejemplo, mi saldo dice 0 y mi inventario físico, bueno, no, es que eso no va a servir. Mi saldo de anexo 24 dice 1 millón y mi inventario dice 1 millón. Pero bueno, esos son totales, pero si los viéramos como números absolutos por número de serie, aquí tenemos este que dice 0, por número de parte, este dice 0, este dice 10. Este dice 10, este dice 0. Si lo hacemos así, pues sí, 0 y 10, 10. 10 y 0, 10. Pero al final de cuentas tenemos 10 más acá, y acá 0, y acá en el de abajo 10 más acá que 0. Entonces tenemos mercancía ilegal, porque no la tengo, o mercancía que nunca se importó, ¿no? O sea, que realmente no tengo cómo comprobar la legal estancia. Entonces, no hagamos comparativos de totales, porque eso no me está dando una realidad, pues realmente, real de lo que está sucediendo en mi empresa, ¿no? Muy bien. ¿Qué necesitamos hacer hoy ya o ya es inminente el actuar de la autoridad? Auditorías preventivas. Necesitamos llevar a cabo auditorías preventivas con quien quieras, pero ¿dónde estamos parados? O sea, ya es un hecho que la autoridad está en la mira. Entonces, si nos fijamos un poquito en el plan de fiscalización del año pasado, voy a revisar los últimos años, los no revisados y los sectores que le llaman sensibles. Y ahorita creo que no lo traigo en pantalla, pero la autoridad ya se pasó un poquito porque ahora me dice que sensibles. Ah, mira, aquí está. No sé si se ve, pero ya para la autoridad, cuando me dice sectores sensibles, pues para mí están todos. Yo creo que lo único que falta aquí es el del papel, pero pues yo veo ya el automotriz, de ser una joya de la corona, pues ya se convirtió en algo muy sensible. Electrónicos, no sé, muchos donde caemos, el alimenticio, bebidas, turismo, bla, bla, bla. Pero bueno, a final de cuentas es un tema creo que tenemos que no echar al saco roto, ¿no?
La reconstrucción de Anexo 24, créanme que es una bomba de tiempo. Desde mi punto de vista, no hay mejor programa. Unimex es un excelente programa para poder incentivar la atracción de divisas, de comercio, lo que quieran, pero si está mal administrado es una bomba de tiempo que en cualquier momento puede ser catastrófico para la empresa. Y bueno, pues, ¿qué les digo, no? Siempre ir acompañado. Ahora, si la autoridad nos empieza a mandar cartas de invitación, requerimientos, necesitamos contestar de forma estratégica. Tenemos muchos casos en donde ya queremos ayudar a nuestros clientes y amigos, pero ya lo que se presentó en un pasado, en un requerimiento, segundo, lo que quieran, ya no nos sirve para poder pelear algo o hacer una estrategia. Recordemos que en la auditoría se audita y en un juicio se juzga. Entonces ya no podemos aportar más pruebas de valor o estratégicas en un juicio porque nada más está juzgando en base a lo que pasó. Entonces, el acompañamiento a una auditoría es esencial, ¿no? ¿Y qué les digo? Pues un OKR, un KPI, el establecer monitoreos, evidencias de lo que está haciendo, quién lo está haciendo, cuándo lo está haciendo y que no se nos olvide, nos va a ayudar a que la autoridad disminuya o no nos requiera, ¿sí? Porque muchas veces no tenemos esos controles de qué estoy haciendo, cuándo lo estoy haciendo, y cuando empiezo a presentar cosas extemporáneas es donde la autoridad empieza a brincar. Pero bueno, del expediente que les platico, ya ustedes saben que el expediente es electrónico. Ahorita estamos apoyando muchas empresas en bajar un expediente de la ABUSEM para tener dos, el que siempre han tenido toda la vida, y uno de la ABUSEM con todo lo que recibió por parte de la gente anal, la autoridad, pues para estas revisiones que está llevando a cabo, ¿no? Porque realmente nuestros expedientes a veces son tantos y tan complejos que no podemos, pues, meterle recursos para revisar que tengo el 100% de mis expedientes. A veces es muy ocioso. Antes era que sea un checklist, ¿no? Y ponías a 2, 3 personas, y ahora es electrónico, y si me fue en PDF, y si es el XML, y si es el M3. Entonces son temas que realmente tenemos que prever, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, bueno, pues temas de la mano que les platicaba, activo fijo, monitoreo de proveedores, el OEA CityPad. ¿Por qué es importante el OEA CityPad? Porque Hacienda va a empezar con incrementos operativos carreteros. Entonces, la forma de que no nos estén parando, no nos estén contaminando la mercancía, pues es un tema de ser OEA o CityPad, porque nos volvemos confiables en materia de cadena de suministro y esto evita ser objeto de la autoridad, ¿no? Y de hecho la autoridad, que ahora ya tiene otro perfil, ya un perfil militar o como quieran llamar, pues ya de una forma más estricta o con diferente formación, nos dice, y nos lo dijo, y se lo dijo a gente de Tintax, Ana Patricia Flores en lo particular, que muchos la conocen, dice, es que para mí las empresas confiables son las OEA, las demás están, y las certificadas de IVA, las demás están subvaluando, haciendo mal uso de tratados, lo que quieran, porque es su forma de pensar, porque ya están validadas las OEA o las certificadas en materia de IVA. Contratos internacionales, pues para darle materialidad, trazabilidad a nuestras operaciones, y bueno, de pruebas de transferencia, pues siempre tiene que ir de la mano el resultado de pruebas de transferencia repercutido con comercio exterior. Si derivado del estudio de pruebas de transferencia me van a cobrar más y lo quiero deducir, tengo que modificar mis pedimentos. Para la autoridad es muy fácil ver cuánto le pagaste a un extranjero y cuánto fue tu deducción. Entonces, tú le pagaste 100 y tu deducción es de 100, pues palomita, pero tus pedimentos dicen 80, pues 20 no son deducibles, porque tú solo puedes deducir lo declarado en pedimento, y en su caso, pues por esos 20 que se haya incrementado por el estudio de transferencia, habría que hacer rectificaciones al pedimento, para lo cual se crean los pedimentos globales complementarios, ¿no? Que ahorita todavía estamos a tiempo de realizarlos si es que fuera el caso, ¿no? En pantalla, líderes de especialidad. Empezamos con las damas, Ana Patricia Flores, abogada legal fiscal aduanera. Después está Mauricio Sierra, abogado litigante en materia tributaria. Dani González, líder de seguridad cadena de suministro. Ariana Solorio, líder de área de auditorías preventivas. Israel Islas, como parte de comercio exterior y automación de procesos. Y un servidor, Marco Antonio Reyes, director general de Tintax. Y hasta ahorita sería todo lo que quería transmitirles, en lo que podemos apoyar con todo gusto. Y no sé, Jessy, si por ahí hay alguna pregunta. Buenos días. Ay, Dios. Mi duda es, yo tengo un negocio, es que lo veo muy chiquito. Jessy, ¿tú lo puedes ver?
Ok, dice, tengo un negocio de exportación, aún no cuento con programa IMES. En caso que me lo autoricen, ¿cómo exento el IVA? Lista de certificación. Bueno, ok. Bueno, el IVA sería de importación. Dice la certificación en materia de billetes. Jessy, ¿lo puedes leer? ¿Tengo que pagar el IVA de importación? Sí, salvo que tenga la certificación. ¿Cómo y cuándo me lo devuelven? Pues un acreditamiento normal, bla, bla, bla. Es que me salen dos rengloncitos y se mueve. No sé si hay más. No, creo que es todo. Pues bueno, pues me despido, deseándoles un excelente jueves. Cuídense mucho. Un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Gracias.